Bueno, vamos a Sí. aprovechar el tiempo y a entrar en el último tramo de nuestro ciclo sobre la unidad latinoamericana. ¿Este es el Ya estamos último capítulo? No, 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 no. Ah, Estamos ok. entrando al siglo XXI. Ah, Ya estamos entrando al terminamos, siglo XXI, ok, ok. terminamos con los años 90 en la última columna, hoy es la número 11, y hoy vamos a entrar quizás a la etapa más linda de todo este ciclo, que fue esa primera década y media del siglo XXI, en que En se la que lograron fuimos más felices que nunca. sí, en que se lograron los avances más grandes en materia de unidad latinoamericana en estos 200 años de historia que estamos recorriendo. Básicamente, el punto de inflexión ahí, lógicamente, es el no al ALCA, ¿no? De la cumbre de Mar del Plata del 2005, que es un punto de inflexión no solo coyuntural, sino histórico, podríamos decir, porque por primera vez en décadas, un conjunto significativo de países de la región logra frenar un proyecto hemisférico de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, y Sí, no fue solo se logra impresionante. Yo viajé en frenar el tren del Alba, ¿sabes? ¿Sabías? mira, Fue y maravilloso. esto es importante, ¿no? No solo fue rechazar una propuesta de área de libre comercio de las Américas, del ALCA, sino que al mismo tiempo fue acompañado de la reafirmación de la voluntad de construir un camino propio. Y acá se condensa mucho de lo que venimos hablando en este ciclo, ¿no? Es una condensación de una acumulación política y social de décadas, ¿no? Fíjense que estamos hablando ya de este episodio número 11, porque hemos recorrido durante 10 episodios un esfuerzo constante por construir esta unidad, y todo eso es lo que se condensa en ese episodio, que retoma las viejas banderas de la unidad latinoamericana. Es decir, va más allá de esa cierta devaluación de la unidad que se había producido entre los 80 y los 90, donde la unidad era a lo sumo este esquema de integración subordinada, ¿no? El regionalismo abierto, la integración meramente comercial y económica. Y en cambio, a partir de este proceso que se inicia en el siglo XXI, se vuelve a hablar de la unión latinoamericana, ¿no? En un sentido más integral. Y vamos a repasar las 4 grandes iniciativas que marcaron esta época: el ALBA, la ampliación del Mercosur, la UNASUR y la CELAC. Ujú. El ALBA, bueno, es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Surge en 2004, un poquito antes, en verdad, de Mar del Plata, por la iniciativa de el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el presidente de Cuba, Fidel Castro, como una propuesta alternativa, que ya estaban, ¿no? Fíjense que hay un juego de palabras entre ALCA y ALBA, como una propuesta alternativa al libre comercio promovido por los Estados Unidos, y con una idea que va mucho más allá del bloque económico tradicional, y está pensado más bien como un esquema de integración solidaria, ¿no? Basado en la complementariedad, la cooperación, priorizando el bienestar de los pueblos, ¿no? Por encima de las Ujú. lógicas del mercado. Y tuvo algunos instrumentos muy importantes, como Petrocaribe, quizás el más importante, creado en 2005, que básicamente lo que hacía Petrocaribe era facilitar el acceso al petróleo y sus derivados a los países del Caribe en condiciones preferenciales, ¿no? Acá se ve, por supuesto, la gran apuesta geopolítica de Hugo Chávez, ¿no? Poner Claro. a disposición los recursos de su país en pos de la construcción de un proyecto de unidad regional, en este caso, ¿no? Porque no tuvo un alcance latinoamericano, si bien luego se amplió a Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Pero bueno, fíjense lo que es la decisión política, ¿no? De poner a jugar sus propios recursos nacionales en pos de un proyecto de unidad continental. Otro instrumento que desarrolló ALBA, que sigue vigente hasta el día de hoy, es ALBA Movimientos, o la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, que fue el intento de que la unidad se construyera no solo a nivel de los gobiernos, sino a nivel de los movimientos sociales, ¿no? Algo que vimos también en el episodio pasado, ¿no? El Foro de Sao Paulo, el Foro de Porto Alegre, cómo empezaba a haber unas articulaciones entre organizaciones populares. Bueno, una parte por lo menos de esto va a encolumnarse detrás de la idea de ALBA Movimiento, que nace en 2009, que se consolida a partir del 2013, y que, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un ámbito de articulación continental de los movimientos sociales, ¿no? La segunda gran iniciativa fue la ampliación del Mercosur. Dijimos que el Mercosur nació o tiene sus antecedentes en los 80, se consolida en los 90, pero estaba circunscripto a los 4 países fundacionales, ¿no? Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil. En este contexto de unidad de la primera década del siglo XXI, hay 2 movimientos importantes. Por un lado, la ampliación con la incorporación de nuevos países, fundamentalmente Venezuela, ¿no? Que se incorpora
A partir del 2006 firma el protocolo de adhesión y en el 2012 se logra su incorporación plena, lo cual significa, por supuesto, un salto cualitativo al ser Venezuela una potencia energética muy importante, ¿no? Y posteriormente a Venezuela se incorpora Bolivia, llega a incorporarse Bolivia en el 2015, ya al final de este ciclo, pero bueno, esto da cuenta de esa tendencia expansiva del Mercosur, buscando que contemple en buena medida lo que es América del Sur en su conjunto, ¿no? Fíjense que este movimiento fue tan importante que en los cables filtrados de Wikileaks, allá por el 2010, la Embajada de Estados Unidos señalaba que el Mercosur asumía un carácter anti-norteamericano, así dicen los cables de la Embajada, y que chocan con los intereses de los Estados Unidos. Así que evidentemente... Sí, tenían razón. algo de esto les estaba molestando. Y la otra iniciativa en el marco de Mercosur, hubo muchas, ¿no? Pero digo, más significativa fue la creación del Parlamento del Mercosur, con voto directo, que se crea en 2005 y que desde entonces se ha sostenido como uno de los tantos parlamentos regionales que existen en América Latina, buscando consolidar un espacio de debate político que supere a los ámbitos nacionales, ¿no? Así que ahí tenemos la segunda iniciativa contemplada dentro de lo que fue el marco del Mercosur. La tercera, y creo yo la más importante de todas, por el volumen y lo significativo que fue la UNASUR, ¿no? La Unión de Naciones Sudamericanas, de alguna manera el intento más ambicioso de construir una institucionalidad sudamericana autónoma. Tiene su origen en el 2004, ¿no? Existió efímeramente un espacio que se llamó Comunidad Sudamericana de Naciones, donde participan 12 países de la región, que buscaba articular lo que era el Mercosur con la comunidad andina, que se remonta ya a los años 60 y de lo cual hemos hablado. En el 2008 ese proceso de Comunidad Sudamericana de Naciones evoluciona hacia la UNASUR, ¿no? Adopta el nombre UNASUR, se establece un secretariado general en Quito, y no solo eso, sino que se establece un conjunto de organismos, de instituciones en distintas áreas, ¿no? De la ciencia y la tecnología, la energía, el desarrollo, la educación. Y voy a mencionar rápidamente las áreas que más se avanzó, que fueron más importantes y que nos dan un poco cuenta de la importancia que tuvo la UNASUR, que entre otras cosas logró, por ejemplo, dirimir algunos conflictos internos en países, ¿no? Como aquella crisis de Bolivia del 2008 o de Ecuador del 2010. Paraguay también. Fue la UNASUR, ¿no? Ya no dependíamos de la OEA, ya no dependíamos de otros organismos, sino que éramos nosotros, como latinoamericanos, los que resolvíamos nuestros problemas, ¿sí? Y la cláusula democrática de la UNASUR era muy importante. Sí, exactamente. 3 grandes iniciativas de la UNASUR. Fíjense los sectores de los que hablamos. Consejo de Defensa Sudamericano. Si hay un área sensible para la geopolítica y es el área de las Fuerzas Armadas y la defensa. Bueno, la UNASUR avanzó en ese sentido, buscando generar un espacio de coordinación, de cooperación, de rediscusión de las doctrinas de defensa en la región. De hecho, se llega a construir el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, con sede en Buenos Aires, donde básicamente se buscaba modificar, ¿no?, la doctrina regional de defensa, diferenciándola de aquel enfoque todavía dominante, influenciado por los Estados Unidos y enfocado más bien en la soberanía regional de la unidad latinoamericana. Así que ahí tenemos el Consejo de Defensa Sudamericano, que llegó a funcionar y avanzó bastante, ¿no?, en su momento. Después estuvo el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, que es la evolución de lo que fue la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, el IRSA, y que permitió impulsar un conjunto de proyectos de infraestructura a nivel regional, generando redes de transporte, de energía, vinculando sistemas de comunicaciones entre los países de la región. Y la tercera gran iniciativa fue el Consejo de Salud Sudamericano, o la UNASUR Salud, que fue uno de los espacios más activos y consolidados, que llegó a tener un Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, con sede en Río de Janeiro, y que permitía articular políticas sanitarias. Ustedes saben que la cuestión sanitaria es muy importante que esté articulada, porque obviamente las enfermedades no conocen de fronteras, y esa articulación permitía una vigilancia epidemiológica, el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Bueno, ay, qué lejos que quedamos de todo eso. Todo virtudes, todo ganancias. Y la última iniciativa, por supuesto, la CELAC, ¿no? La CELAC es la más importante en términos de alcance, abarcaba toda América, menos Estados Unidos y Canadá, ¿no? Es decir, abarcaba toda América Latina y el Caribe. Fue quizá el producto más avanzado en estos términos, ¿no?, de lograr ese anhelo ya centenario o bicentenario de unidad, haber logrado esa construcción que se concreta en 2011
que no logró tener este grado de institucionalidad que logró la UNASUR, pero que sin embargo permitió, dentro de un marco de cooperación flexible, generar un ámbito de discusión entre pares latinoamericanos, ¿no? Sin dudas, para dar un cierre, sí. Estos espacios expresan un salto cualitativo, ¿no? Total, y es el antecedente más importante que tenemos para retomar las banderas de la unidad latinoamericana, y son la demostración concreta, además, de que la unidad regional, cuando existe, cuando hay voluntad política, es una herramienta efectiva para atacar los problemas de nuestros países, ¿no? Es la herramienta más efectiva de todas, diríamos. Así que bueno, a no llorar, a recordar, pero sobre todo a estudiar, a profundizar, porque ya tendremos la posibilidad de volver sobre este camino y seguir alimentando este viejo sueño de la unidad continental. Ay, ojalá así sea. Gracias, Santiago. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.